la mayoría deben tener la cartilla 2020. Hasta diciembre no habían, la cátedra no había dado una nueva cartilla 2021. Entonces estamos trabajando con la teoría que seguramente va a ser idéntica a la cartilla 2021. Estamos con la práctica. Ahí sí puede haber diferencia con la práctica que puedan lanzar los profes ahora en febrero. Pero los ejercicios son similares, la metodología es la misma, o sea, casi siempre son los mismos ejercicios, quizás le cambien alguna oración, porque estamos en lógica, algunos números. Pero en definitiva el contenido, el conocimiento que deben adquirir es el mismo, ya sea que actualicen ellos la cartilla de trabajos prácticos, y la de teoría no viene siendo la misma, por lo menos en los últimos 2 o 3 años, viene siendo la misma. Así que, bueno, aquellos que tengan la posibilidad de tener la cartilla, esta es la que yo tengo, la 2021, perdón, 2020, ahora ya me estoy adelantando, esta es la cartilla 2020 del año pasado, y bueno, vamos a trabajar con esta cartilla, eh, y hasta tantos, igualmente, cuando empiecen las clases, también vamos a estar ahí ayudando. Si, por ejemplo, llegan a cambiar la cartilla de trabajos prácticos y es todo nuevo, igualmente ustedes van a poder hacer los ejercicios. Y aquellos que tengan dificultad, nosotros desde el centro de estudiantes vamos a estar, digamos, al lado ahí tratando de ayudarles también en eso. Así que el centro de estudiantes está con todos los alumnos y con cada una de las materias. Así que casi en todas las materias hay algún chico que es así como muy bueno en esa parte. Y acá estoy yo, está Clarita, y hay un chico que se está ahí incorporando, así que lo estamos ahí acompañando para que se sume, porque cuanto más seamos, es mejor a la hora de responder consultas. Así que, bien, entonces vamos a desarrollar, vamos a orientar al desarrollo de esta cartilla, y el primer inconveniente que uno se encuentra es leer e interpretar. Leo. La verdad o la falsedad de una oración son los valores de verdad que tiene la proposición. La verdad y la falsedad, chino básico. Si una proposición es verdadera, se dice que su valor de verdad es verdadero, y se le designará la letra B, y en caso contrario se dirá que es falso y se designará con la letra F. No entendí nada, digamos. Bien, bueno, en eso también vamos a ayudar para que se pueda hacer. Matemáticas siempre va con teoría. Tienen que tener fija la teoría y los conceptos y definiciones de la teoría, propiedades y leyes de la teoría, para poder hacer los ejercicios de matemáticas. Y de hecho yo voy a ir resolviendo los ejercicios y voy a ir sacando flechitas en un color para decir, la teoría viene de acá, ¿de dónde saco la teoría? ¿Sí? Porque de esa forma ustedes van a ir memorizando teoría. Y las evaluaciones en matemática es, los parciales siempre son escritos y son prácticos, pero cuando uno va a rendir un examen final, siempre preguntan teoría, casi todo es la teoría. Capaz que somos buenos resolviendo los ejercicios, pero no entendemos nada de la teoría. Entonces ahí hay un inconveniente y es por eso que muchos chicos se atrasan. Entonces vamos a ir teoría práctica, desarrollando, y ustedes vayan consultando si hay alguna duda en la teoría, porque es lo que más cuesta a la hora de interpretar, y de hecho ya lo van a ver cuando vean contabilidad, que es pura teoría, pero hay que saber interpretar los conceptos. Bien, la unidad 1 nos habla de lógica y conjuntos. Vamos a ver la primera parte, lógica, que en general la palabra lógica está tendiendo a ayudar a razonar en forma válida sobre alguna afirmación. Y ahí es cuando empieza a definir, o sea, lógica, ayuda a razonar sobre alguna afirmación. En este caso, generalmente son oraciones, estas afirmaciones informativas son oraciones. Y el primer concepto que lanza lógica dice proposición. Dice que una proposición es una oración informativa de la cual tiene sentido decir si es verdadera o falsa. Es una oración informativa. Y ahí ya van ustedes armando un machete. Eso también le voy a decir. Yo por lo general me armo un machete. En 2 hojitas tengo toda la teoría de lógica y la tengo a mano a la hora, cuando voy a la hora de resolver los ejercicios. Así no tengo que estar hojeando, y de paso ya voy acostumbrándome a las definiciones y a la terminología. Por ejemplo, yo empiezo, ahí se suma una compañera, yo pongo proposición lógica, voy sacando la definición, voy sacando, ¿y cómo hago? Armo como una columna vertebral.
cada punto tiene un número, 1.2 proposiciones. El 1.3 me dice lógica proposicional. El 1.4 me dice notación y conectivo. 1.5 operaciones proposicionales. Entonces esa es mi columna vertebral. Porque si en algún momento la profe le dice, define lógica proposicional, yo tengo que ubicarme dónde está, a qué altura, digamos, es como la dirección, y después de encontrar y definir. Entonces traten de hacerse así como un resumen, punto a punto, y después en algún lado sale 5.1, 5.1, 5.2, 5.2, entonces ahí ya se va abriendo, y usted tiene como un plano de toda la materia, como el Google Map, pero de la parte de lógica. Entonces traten de hacerse resúmenes, porque eso le ayuda mucho más rápido y aparte son varias hojas. En este está doble faz. Va en doble faz y 2 hojas por cada uno. Yo la tengo dividida así. Así que la letra es pequeñita, entonces quizás alguno tenga inconvenientes. Y siempre háganse un machete. Yo tengo un machete por cada unidad teórica y así lo tengo a mano para buscarlo. ¿Sí? Eso es como una recomendación personal. Igual cada uno ya sabe si hacen un resumen, cuadro sinóptico, cuadro pum pum para un lado para el otro, ¿sí? Entonces voy a la primera definición y me dice, una proposición es una oración que posee una función informativa. Acá, ahí por eso le digo que es algo de lengua, las oraciones. Lo que vimos en literatura podemos decir que tenemos oraciones informativas. Serían como las noticias de los diarios. Siempre te están informando o diciendo algo sobre alguna situación. La otra oración que tenemos son las expresivas. Y ahí nos va dando una serie de oraciones. Expresivas directivas. Directivas y interrogativas. En este caso nos dieron 4. Interrogativas. ¿Por qué me habla de este tipo de oraciones si estamos en matemáticas? Interrogativas. Estamos en matemáticas y estamos viendo oraciones. Porque la lógica trata de analizar un tipo de oración para ver, analizar si es coherente, no en este caso coherente, si esa oración es válida o inválida. Vamos a ver qué quiere decir válida con la B y inválida sería la falsa. En este caso, dice que la lógica va a trabajar con la oración informativa, con este tipo de oración. La que afirma o niega algo. Y no con esta, no con esta y no con esta. Y es así que el primer punto del trabajo práctico 1 nos pide clasificar las oraciones en informativa, expresiva, directiva o interrogativa. Y una vez que esté clasificada nos dice cuál de ellas es una proposición. Entonces voy a ir leyendo la definición y ahí vamos a ir cerrando ya la definición de proposición. Punto 1.2 dice proposiciones. Me dice, una proposición es una oración que posee una función informativa. O sea, me está hablando de esta oración, que es informativa. No expresiva. Expresiva sería con signo de admiración, la interrogativa de signo de pregunta. La directiva es una orden. Levántate, siéntate, camina. Son órdenes. Estas son órdenes. Me dice que con ninguna de estas vamos a trabajar, sino con la informativa, aquella que me informa o niega algo. Entonces, la proposición es una oración que posee una función informativa, afirma o niega algo, y tiene sentido decir de ella que es verdadera o falsa. Entonces, esto ya tenemos una definición. Proposición es una oración informativa que afirma o niega algo y tiene sentido decir de ella si es verdadera o falsa. ¡Pum! Ya tienen la primera definición de proposiciones. Y es con este tipo de oración que vamos a trabajar en todo el trabajo práctico número 1, con las informativas. Esta no, no y no. Bien, y bueno, ahí me manda un cuadro y me dice distintos tipos de oraciones o ejemplos matemáticos, y ahí me las clasifica la función y me pregunta si es una proposición o no. Todas aquellas que sean informativas son proposiciones. Estas son proposiciones. Proposiciones. Van a ser proposiciones. Bien, entonces tenemos el punto 1. Y aquello que en un principio... y vamos a al segundo párrafo, que es el que parece chino. Y ahí lo vamos a hacer despacito. Dice,
La verdad o falsedad de una oración, la verdad o falsedad de una oración son los valores de verdad. O sea, esta oración puede ser verdadera o puede ser falsa. Esto es el valor que tiene la oración, valor de la oración. Y acá le dice valor de verdad, aunque valor de verdad, aunque la palabra verdad ya está haciendo alusión a verdadero, no es, o sea, que haga solo a verdadero, sino todo esto en su conjunto es el valor de verdad. En este caso, el valor de verdad de esta oración podemos decir que es verdadero. O el valor de verdad de esta oración podemos decir que es falso. Entonces, el valor de verdad, es como decir, ¿qué valor tiene esa persona? ¿Buena o mala? En este caso, ahí sería el valor de bondad, bondadosa o poco bondadosa, algo así, es como que se repite la palabra. Entonces, a ver, volvemos a hacer, ¿qué valor de ético tiene esa persona? ¿Qué valor ético? Entonces, estamos pensando en la ética, que es cuán moral es una persona a la forma de actuar. Entonces, ¿qué valor ético? Podemos decir, ¿es una persona ética o es una persona no ética? Ahí usamos la misma palabra ético dos veces, tanto al afirmar que es una persona ética y al afirmar que es una persona no ética. Entonces acá cuando dice valor de verdad verdadero, ahí hagan corte, valor de verdad. ¿Qué tipo de valor tiene? ¿Qué tipo de valor de verdad tiene? ¿Verdadero o falso? Entonces ahí, si quieren así como para englobar, es como la forma de clasificar esta oración o de valorar esta oración. Por eso es como un juego de palabras, valor de verdad verdadero, valor de verdad falso. En este caso vamos a ir analizando qué tipo de valor tiene cada una de esas oraciones. Entonces vuelvo a leer, la verdad o falsedad de una oración son los valores de verdad que tienen las proposiciones. Entonces ahí ya es mucho más claro el concepto. Esta proposición entonces puede tener un valor de verdad verdadero o un valor de verdad falso. Si una proposición es verdadera, se dice que su valor de verdad es verdadero. Ahí es como un juego de palabras, pero si uno va despacito. Si una proposición es una oración. Vamos a ver, yo voy a hacer una oración informativa, voy a poner Juan estudia. Juan estudia. Esta es una proposición informativa porque me está afirmando una situación, o en este caso, me está afirmando que Juan estudia. La información que afirma o niega, la que niega sería Juan no estudia. En este caso, la oración informativa, afirmativa es Juan estudia. Me dice, la verdad o falsedad de la oración son los valores de verdad. Este quiere decir que Juan estudia puede tener un valor de verdad, tiene dos opciones, ¿verdad? Que sea verdadero o que sea falso. Es como decir es como decir el resultado de esa oración. Puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces, la verdad o falsedad de esta oración se llama valor de verdad. Si una proposición es verdadera, o sea, si esta proposición, voy haciendo con un ejemplo, si esta proposición es verdadera, se dice que su valor de verdad es verdadero y se le designa con la letra B. Y si esta proposición fuese falsa, se dice que su valor de verdad es falso. Es como chino. Pero a medida que vayamos avanzando, ya vamos a ir y ahí vamos a ir viendo qué valor puede tener Juan Estudia, según nos dé la profe, si es verdadero el dato o si es falso. Pero en definitiva, el valor de verdad, ¿qué es? Es poder decir si esa oración es verdadera o si esa oración es falsa. Este es el valor de verdad de esta oración. Bien, ese es el punto 1. Y si tengo que ir al trabajo práctico, ahí vamos. Entonces, habiendo definido proposiciones, vamos a ir al trabajo práctico 1 y vamos a ir desarrollando las oraciones que nos dan. El trabajo práctico 1 dice punto 1. Analizar las siguientes oraciones, indicar qué funciones cumplen y decir
cuáles son proposiciones. Entonces, cuando yo voy a ver un ejercicio, siempre sepan qué se les pide. Entonces, TP1, trabajo práctico 1, el punto 1. ¿Qué le está pidiendo? Indicar qué función cumple. Indicar. Yo siempre hago así para saber y no olvidarme algún punto. Indicar qué función cumple. ¿Qué cumple? ¿Qué cosa? La oración. ¿Y qué más me pide? Y decir cuáles son proposiciones. Indicar cuál es una proposición. Bien, entonces, ¿qué concepto tenemos que tener para desarrollar el punto 1 del TP1? ¿Qué es una proposición? Una proposición es una oración informativa de la cual se puede decir si es, de la cual tiene sentido decir si es verdadera o falsa. ¿Sí? Bien, entonces vamos a la primera oración. La oración A. Dice, Borges fue un escritor. Es una oración informativa, directiva, interrogativa, o, ¿cuál era la otra alternativa que me daba? Expresiva. Entonces, ¿cuántas? Teníamos oraciones informativa, teníamos directiva, una orden, directiva, interrogativa, y había una más, expresiva. Estos son los 4 tipos de oraciones que trabajamos en este ejercicio. Pero me dice que proposición solo son las informativas. Esta es la única con la cual se puede trabajar en lógica porque esta es una proposición. Entonces, cuando el punto 1 me pide indicar qué función, estas son las funciones. Y cuando me pregunta cuál es proposición, ahí tenemos que ver, la que sea informativa va a ser proposicional, o va a ser una proposición. Entonces, cuando me dice el punto 1A, Borges es un escritor argentino. No es una expresiva, no es interrogativa, no es directiva, es informativa. Entonces podemos, ahí cuando me dice indicar qué función cumple, la función que cumple, pueden armar un cuadrito. Pueden armar un cuadrito. Acá ponen la oración. Acá ponen la función que cumple y acá ponen si es una proposición. Entonces, para la A, Borges fue un escritor argentino, es una función informativa y sí es una proposición, ¿sí? Vamos con la B. Me dice, no existe justicia, no existe. La expresiva generalmente va a tener este signo. Entonces, esta es una oración expresiva y no es una proposición. Recordemos que las proposiciones son las informativas. El resto no me sirve. Después me dice, entreguen los parciales. Entreguen los parciales. La punto C es una orden. La C es una directiva. Es una orden que le da. Entreguen los parciales. Directiva. Por lo tanto, no es una proposición. La otra oración me habla sobre la D. ¿Qué día es hoy? Es una pregunta. Es una interrogativa y no es una proposición. Llueve. Esa es una oración súper corta y dice llueve. Si está lloviendo es que me está afirmando algo. Hay una situación y es informativa porque me está indicando qué está sucediendo con el clima. Entonces, esta es la E, es informativa y sí es proposición. Entonces, la A sí es, y la E también lo es. Dice, los bienes de arte y cultura pertenecen al activo de una empresa. Me está informando, me está diciendo qué pasa con los bienes de arte y de cultura. Bien, entonces la E, yo voy a tratar de, a ver, borrar acá arriba para incorporar la E y ya ir dejando el... ¿Dónde dejé? Okay. Entonces, vamos a armar acá de nuevo.
Entonces acá tenemos oración, función, si es proposición. Entonces tenemos la E, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, J, K, L y M. Okay. Bien, entonces la F, la oración F, en el punto 1, 1F, los viene, es una oración informativa. Si es una oración informativa, es una proposición. Es una proposición. La G me dice, me acuesto tarde y me siento agotado todo el día. También es informativa. Ahí tenemos otra proposición. Ahora viene la H. Prohibido estacionar. Es una orden. Entonces, esta es una oración. Y como es una oración directiva, no es una proposición. Después dice, Juan es un artista jujeño reconocido por trabajar con arcilla y lana. Es informativa. Entonces acá tenemos otra informativa y esta sí, todas las oraciones informativas son proposiciones. El Producto Bruto Interno creció 2,9%, también es informativa, la J. La K, feliz cumpleaños. Esa es dentro de las 4 tipos o funciones de oraciones que tenemos. Recordemos que eran informativa, directiva, interrogativa, expresiva. Feliz cumpleaños es una oración expresiva. Entonces la K es una expresiva. Y como es una expresiva, no puede ser una proposición. Después el L me dice, los encuestados se manifiestan a favor o en contra del nuevo régimen previsional. Es informativa. La L es informativa. Y si es informativa, sí es una proposición y es objeto de la lógica, o sea que es lo que sí vamos a estudiar acá. Entra para, es el objeto de estudio de la lógica, las oraciones informativas. Después el M me dice, el conjunto de los números enteros es finito. También es informativa, vamos con la M, es informativa y sí es una proposición. M y el último, MN, la N, me dice 5 más 7 igual a 20. Es informativa. Informativa y esa sí es una proposición. Y acá, ya que estamos acá, podemos analizar. Por ejemplo, 5 más 7 me dice que es 20. Acá yo voy a poner 5 más 7. Bien, ahora, ¿qué valor de verdad tiene esta oración? El valor de verdad que tiene esta oración, que me dice 5 más 7 igual a 20, es falsa, porque yo la estoy analizando y veo que es falsa. Entonces, cuando veíamos el valor de verdad de una oración, es decir, si es verdadera o si es falsa. Entonces, el valor de verdad para 5 más 7 igual a 20 es falso. El valor de verdad para la oración A, Borges fue un escritor argentino, es verdadera. Él fue un escritor argentino. A ver, informativa, vamos a la F. El F que decía, F. Los bienes de arte bueno, ese es de una empresa, pero podríamos decir que es verdadero. Los bienes de arte es un activo de la empresa. ¿Qué sería? Si uno compra arte, sería una inversión, un activo en bienes culturales, por ejemplo. Me acuesto temprano y me siento agotado todo el día. Perdón, me acuesto tarde y me siento agotado todo el día. Podríamos decir que es una oración verdadera, o sea, que su valor de verdad es verdadero. Cuando uno se acuesta tarde, cuando se levante, se va a sentir agotado. Es verdadero. Pero en este caso, el 5 más 7 igual a 20, su valor de verdad es falso, porque yo estoy viendo y yo sé que eso, 7 más 5, es 12, no es 20. Entonces yo estoy viendo que esta oración informativa y que es una proposición es falsa. Entonces recordemos que una proposición es una oración informativa de la cual tiene sentido decir si es verdadera o si es falsa. Y cuando uno dice es verdadero o cuando uno dice es falso, eso lo que estoy haciendo es decir qué valor de verdad tiene esa oración. Para aquellos que ingresaron recién,
teníamos así como un juego de palabras, valor de verdad, por ejemplo, verdadero, valor de verdad, falso. El valor de verdad es como decir, si es así toda la frase, valor de verdad. ¿Qué valor de verdad tiene esto? Falso. ¿Qué valor de verdad tiene el punto A cuando me dice Borges es argentino? Verdadero. Es como decir, si esa oración es real, o sea, si me hubiera dicho Borges es uruguayo, el valor de verdad de esa oración sería falsa, porque yo sé que Borges no es uruguayo, es argentino. Entonces, como decir, clasificarla en verdadero o en falso. Pero en vez de decir se clasifica, decimos el valor de verdad es verdadero o es falso. Algo así, sería como un sinónimo de clasificación. La oración se clasifica en verdadera o falsa, pero no puede, y como estamos en matemáticas, la palabra clasificación no la usamos. Usamos la palabra que se dice, que es valor de verdad. Más o menos así como para saltar este juego de palabras que es como un trabalengua con valor de verdad verdadero, valor de verdad falso. Entonces, el valor de verdad es como decir, esta oración es verdadera o es falsa. Esta es falsa. La primera oración, Borges argentino, es una oración que tiene el valor de verdad verdadero, porque es verdad, es argentino. Si hubiera sido uruguayo, el valor de verdad de la oración A sería falsa. Bien, con ese punto tenemos, con solo saber la definición de proposiciones, se pudo hacer el punto 1 del trabajo práctico 1. Ahora, esta parte es muy importante porque es la base para desarrollar todos los demás ejercicios. Y acá es cuando empezamos a incorporar el lenguaje matemático a nuestras vidas y que se va a seguir usando cuando ingresen en álgebra y análisis. Álgebra, no, teorías que álgebra y geometría analítica para los licenciados. Es el lenguaje también que van a usar los contadores en matemática 1, matemática 2, análisis matemático 1, ¿qué materias más? Estadística, o sea, casi todos los ejercicios que tengan que ver con la matemática, este es el lenguaje que se va a usar, el lenguaje matemático, y en este caso, el punto 1.4, hay un concepto antes, lógica proposicional. Hay una definición ahí súper accesible, me dice. La lógica proposicional es la parte de la lógica que se basa en proposiciones, las cuales pueden ser simples o compuestas. ¿Y qué es una proposición simple? Y me dice, es cuando no incluye dentro de sí ninguna otra proposición. ¿Cómo es eso? Bien, entonces vamos a dar un ejemplo de proposición simple. Por ejemplo, una proposición sería Juan estudia. Simple, es una oración simple que me da una única información. Me está indicando que Juan solo estudia. Ahora si yo pongo Juan trabaja en comodín, tengo otra proposición. Esta sería proposición simple y esta sería otra proposición simple. Ahora, ¿qué pasa? Acá me dice que la proposición simple es cuando no incluye dentro de sí ninguna otra proposición. O sea que una proposición compuesta tiene dentro de sí la combinación de dos o más proposiciones simples. Una compuesta sería Juan estudia y trabaja en comodín. Es decir, que una proposición compuesta es la unión de dos proposiciones simples. Es lo que está indicando el 1.3, proposición. Entonces, ¿cómo define? La lógica proposicional es la parte de la lógica que se basa en proposiciones, las cuales pueden ser simples, una oración así cortita, o una combinación de dos, digamos que es la unión de dos oraciones. Puede ser, y la proposición compuesta es la combinación de dos o más, o sea, podría ser Juan estudian, trabaja en comodín y ayuda a su familia, ayuda, no sé, ayuda a un tercero. Ahí tenemos una proposición también compuesta, pero constituida por tres proposiciones simples. Entonces, una proposición simple es una oración cortita. Recordemos que las proposiciones son oraciones informativas, ¿no? Siempre
informan, dan la información de algo. Ahora puede ser esta oración verdadera, puede ser falsa. Supongamos que yo conozco a Juan y sé que no estudia. Entonces esta sería una proposición falsa. Pero ese dato nos lo tienen que informar. Y, por ejemplo, ahí el ejemplo que da la teoría dice, el 5 es un número impar, proposición simple. Ahora, el 5 es primo e impar. Allá hay dos oraciones. Vamos con acá lo vamos a poner acá con numeritos. Una oración simple, 5 es impar. Estamos leyendo la teoría y de paso vamos interpretándola. Una proposición compuesta, 5 es impar y primo. En este caso yo le doy vuelta, pero y primo. Acá tengo una proposición y podríamos decir que en otra oración podría haber estado 5 es un número primo. Por separado son proposiciones simples, pero juntas en una oración es una proposición compuesta. Así que ahí tenemos un ejemplo de proposición simple, que son oraciones solitas, y una proposición compuesta es juntar dos o más, ¿no? Dos o más. Si van a una definición, nunca, o sea, no pongan una proposición compuesta, surge de la combinación de dos proposiciones simples. Porque dos están diciendo dos, pero en realidad es dos o más proposiciones, ¿sí? Entonces hay que ser muy propio a la hora de definir. Yo ahora trabajé con dos, pero no quiere decir que sean dos nada más. Pueden ser dos, tres, cuatro o más. Entonces siempre sean muy propios a la hora de hacer una definición, ¿sí? Eso también. Bueno, entonces tenemos lógica proposicional y el punto 4. Esto es súper, 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 súper importante. Se llama notación y conectivo. Notación y conectivo. Conectivo. Esto sí es importante porque es el lenguaje con que se van a manejar ahora en lógica, después en conjunto y en las unidades que vienen a continuación, ¿sí? Y después en materia de álgebra y geometría analítica, análisis matemático, estadística, cálculo financiero. Entonces es un lenguaje que sí o sí vamos a estar utilizando siempre. Dice, la notación, acá y acá en este cuadrito no pusieron, pero está en la primera oración, dice las proposiciones. Entonces la operación, en este caso operación, acá tengo operación asociada y el significado. En acá proposición lo pusieron afuera, pero la proposición, la notación, acá vamos a poner así, notación, son letras minúsculas de carta. Y empezamos con la P, la Q, la R, la S, la T, la U, y hasta que termine el abecedario. Entonces, una proposición, es decir, acá voy a hacer un ejemplo. Juan estudia. Voy a decir que lo voy a anotar con la letra P. Y cuando yo ponga P, acá voy a poner Juan estudia y Juan trabaja. Trabaja. Esta es una proposición y la voy a anotar con la letra Q. Entonces, si yo pongo P y Q, ya vamos a ver que este es el símbolo de la I, entonces estoy diciendo, Juan estudia y trabaja. Entonces, esta es la forma simbólica de representar esta oración. Y de hecho, es lo que vamos a hacer en todo esta unidad, es estas oraciones que yo la tengo así, primero la analizo. ¿Es una oración informativa? Sí. ¿Es una proposición? Sí, por lo tanto es proposición. Ahora, ¿es una proposición simple? Sí. La P solita, Juan estudia, una proposición simple. Juan trabaja, es otra proposición simple. Acá cuando la tengo juntita, acá ya sería una proposición compuesta. Porque tengo dos o más. En este caso tengo dos situaciones para Juan. Entonces, las proposiciones, estas proposiciones siempre las voy a anotar, o es decir, las voy a representar con letras minúsculas de carta o imprentas. En este caso, yo soy PQ, de carta, la P parece de imprenta, pero es con letra minúscula, ¿sí? Con letra minúscula, de la P en adelante. O sea que no se asusten si en algún momento en vez de poner P, le ponen la T. Le ponen la T. No se asusten, el significado es el mismo.
es una proposición que he decidido llamarla T y a esta Q. O a esta puede ser que la llame S. Depende de cómo yo quiera llamarla. Pero generalmente los nombres de las proposiciones que tienen ustedes disponibles, las letras disponibles, P, Q, R, S, T, U, y hasta donde se acaba. Pero para estos ejercicios solo usamos las 4 primeras porque no hacemos proposiciones hipercompuestas, o sea, no de 5 ni de 6, hacemos como máximo de 3 nada más. Bien, entonces ya sabemos una proposición, cuál es la notación, Q, R y de esa letra. Bien, después hay otros conectivos. Después hay otros conectivos que acá lo vamos a poner, es como una colita, o con el sombrerito de la ñ, bueno, es la forma que tiene. Y esa se llama negación. Y en una oración, ¿cómo me voy a dar cuenta que es una negación? Por ejemplo, cuando aparezca la palabra no, claramente, Juan no estudia. Entonces, ese Buenas sería... tardes, Oh, disculpe, quería decirle la parte de arriba del pizarrón, no se ve, bien, ya hace rato están escribiendo mensajitos y ahí está. bien, eso avíseme porque yo, mira, por ejemplo, ahora me voy a ir a ver los mensajes, a ver cómo hago. Mm, ahí está. A ver, ahí está. Bien, sí, bien. Alguien me avisa porque yo no veo los mensajitos como estoy de espalda, pero voy a tener que ser más, cada por lo menos 10 minutos, explicarme qué mensajes tiene. Gracias. No, por favor. Ustedes me dicen, no sabes, yo ahí yo corrijo. Entonces estoy en el punto 1.4 que se llama notación y conectivo. El primero, si bien la proposición no está en el cuadrito, pero yo lo metí acá, ahí vamos a hacer como un corte, para que vean que la notación de una proposición son las letras P, la Q, la R, la S, la T. El significado, cuando me dice significado es como significado. Me dice con qué palabra yo me voy a dar cuenta que estoy frente a la negación o a una conjunción o a una implicación. En este caso me dice cuando tenga no P. ¿Y qué es no P? Acá supongamos que era la P que yo había llamado en un principio y la Q. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Juan no estudia, entonces yo voy a poner, si yo sé que así, Juan estudia, es como la afirmativa, es la oración positiva o afirmativa, lo llamo P. Pero cuando diga Juan no estudia, le pongo el símbolo no estudia. Entonces acá yo cuando mire la P digo, si P Juan estudia, cuando le antepongo el signo de la negación, me está diciendo que Juan no estudia. Entonces es una forma de traducir una oración. A ver, lo que voy a hacer es acá. Voy a poner Juan estudia. Juan estudia es la P solita. Pero cuando yo esté hablando de Juan no estudia, le antepongo, ahí lo vamos a poner, estudia, le antepongo este signo. O sea, en forma afirmativa, esta oración es informativa, me está diciendo algo. Y si es una oración informativa, es una proposición. Y si es una proposición, la anotación que le voy a poner es la P, la Q, la R. En este caso yo le puse la P. Entonces, si Juan no estudia, se representa con la letra P, o cuando yo vea P, es Juan no estudia. Entonces, cuando yo quiera transformarla en una negación, le pongo voy a poner con color. Es como el sombrerito de la ñ, pongo ese símbolo y yo estoy frente a la oración, Juan no estudia. Este no me cantó el símbolo o el conectivo que debo usar para negar, que es este símbolo, que es como una S acostada o un 2 acostado, y en este caso no P. Acá cuando yo tengo que leer, digo no P. Otro sinónimo para encontrar la negación es no es cierto. No es cierto. ¿Y cómo sería ese? Yo podría, si tengo la oración Juan estudia, que es afirmativa, sería no es cierto que Juan, ahí voy a poner Juan estudia. Entonces, ahí yo, cuando ya veo esta palabra, no es cierto, ya me está cantando que es este símbolo, en negación. Y si yo ya sé que estudia Juan, estudia, es P, entonces yo le no P.
Entonces, este símbolo se llama negación. ¿Cómo eso, cuando me dice significado, me está diciendo bajo qué palabras, es como la palabra mágica, cuando yo veo esta palabra, no ya sé que es este símbolo. O no es cierto, ya me está indicando que es negación. A ver qué otra. Hasta ahora tenemos dos. Ah, y acá no sé o no es cierto. Bueno, ahí hay una coma que no está bien, pero bien. Con estas dos palabras yo me voy a dar cuenta de que estoy frente a la negación. Son como así como palabras que te van insinuando que puede ser. Cuando yo diga no es cierto, negación. Ya de por sí la palabra no, ya te está indicando que es negación. Ahora voy con este, que es un triangulito sin la base, o un sombrerito, algunos le dicen, y se llama conjunción. Y su significado es, acá yo lo voy a poner, es la I. Cuando veamos conjunto vamos a decir X tal que X, X pertenece al conjunto de los Z, y ahí vamos a estar usando I, así que este símbolo de esta forma es la I. Yo le puse conjunción, es la palabra I. Entonces ya lo van a usar acá y acá en adelante para casi todas las fórmulas que uno haga, I, la letra I. Entonces, ahora, pero para la negación yo tenía una proposición simple y siempre es simple. Cuando ya tengo conjunción, ahí necesito dos proposiciones para decir Gabriela y Juan, o Carlos trabaja y estudia, necesito dos proposiciones. Entonces, esta siempre va a estar siempre relacionada con dos proposiciones. ¿Y cuál es la palabra que me ayuda a encontrarme o a darme cuenta que estoy frente a una conjunción? Y acá solo te pone P y Q. Bien, ahora, P y Q no me dice nada. Entonces me voy a un ejemplo. Juan estudia, y acá yo voy a usar otra proposición que no es la misma. Juan trabaja. Entonces, recordemos que la negación va con oraciones simples, proposiciones simples. La conjunción sí o sí requiere dos o más proposiciones para hacer esta relación I. Generalmente la I es como unir Gaby y Santi. Juan trabaja y estudia. Siempre está como juntando dos proposiciones. Entonces, cuando me dice P y Q, yo tendría que representar P y Q. P y Q. Esta es la representación simbólica y que estoy diciendo acá, Juan estudia y trabaja. Obviamente no repetimos Juan porque ya sabemos que es la misma persona. Entonces, esta es una proposición. Juan estudia. Y esta sería la segunda proposición, Juan trabaja. Podría ser Juan estudia y Carlos trabaja. Recordemos que son dos proposiciones. Yo le puse dos del mismo nombre, pero podría poner Carlos, por ejemplo. Dos Carlos. Dos cosas, en este caso dos personas distintas. Juan estudia y Carlos trabaja. ¿Sí? Acá sacamos esta. Así sería. Esta es una proposición simple. Juan estudia. La voy a anotar con estas letras que me dan. Las proposiciones las anoto con P, con Q, con R. La anoté con P. Ahora, Carlos trabaja, que es otra oración. No puedo poner de nuevo P, porque la P ya está ocupada para Juan estudia. Entonces tiene que ser otra distinta. No puedo repetir a menos que sea la misma oración. Pero en este caso son dos oraciones distintas. Por lo tanto, dos notaciones distintas. Juan estudia y Carlos trabaja. Entonces este conectivo lo que hace es unir. Acá como yo me voy a dar cuenta que estoy frente a una proposición, cuando me diga P y Q, o Juan estudia y Carlos trabaja. O sea, esté todo en una oración, esto, P y Q. Entonces recordemos, este sombrerito es conjunción, hacia abajo, conjunción, y lo podemos leer con la letra I, P y Q. La otra era no P. La primera era no P, no es cierto que P, en este caso es P y Q. P y Q.
son como sinónimos. Y recordemos que esta es una proposición que me está hablando de algo, de una oración. Esta es otra proposición que me está hablando de otra oración. Ahora vamos con esta que va hacia arriba. Esa se llama disyunción. Y si lo tengo que leer es la O. Es la O. Y en este caso la profe me pone P, O, Q. La letra O. Y si yo tengo que notarla en forma simbólica, sería acá arriba. Juan estudia o Carlos trabaja. De esa forma es que se lee esto. Pero acá y me pone entre paréntesis y me pone sentido incluyente. Sentido incluyente. Esto es muy importante, incluyente, porque tenemos otro sentido que se llama excluyente. Yo voy a poner otra. Voy a poner la P o Q. Sentido, ahí vamos a hacer las dos. Sentido excluyente. Sentido excluyente. Vamos a hacer esta. ¿Y cuál es esta otra O? Que también es una disyunción, y en este caso es en sentido excluyente, lo vamos a poner acá, disyunción, en sentido excluyente, excluyente, o diferencia, también le llaman, o lo llaman diferencia simétrica. Y esto es muy importante porque se nos puede presentar. Y la forma de esta otra disyunción es un triangulito perfectamente, un triangulito cerrado. Y acá vamos a trabajar la diferencia porque es un punto que se suele tomar o se presenta en los trabajos prácticos. Si bien parece difícil, incluyente, excluyente, ¿qué será? Es súper fácil, pero hay que analizarlo, ¿sí? Bien, acá yo voy a plantear una proposición. Juan estudia, vamos a hacerlo en una... sería Juan estudia en Jujuy. Y Juan trabaja en Comodín. En Comodín. A ver, bien, acá es la representación, esta es una proposición que se llama P. Esta la voy a llamar P, y como está informando otra cosa que trabaja en comodín, la voy a llamar R. En este caso lo voy a llamar de esta forma. Entonces, si tengo que hacer la primera, la disyunción P, recordemos O, significa eso, O, P, O, R, está diciendo Juan estudia o trabaja. ¿Y qué quiere decir el sentido incluyente? Incluyente. Me está diciendo que las dos cosas las puede hacer, es decir, que las dos las puede hacer. Juan puede estudiar en la mañana y trabajar por la tarde. Entonces, es incluyente porque estas actividades sí las puede hacer a la vez, digamos, en el mismo día, ¿sí? Ahora, si Juan trabaja, acá vamos a ir a la diferencia. Juan estudia en Jujuy. Ahí se va a poner Jujuy. Y Juan trabaja en Salta Capital, en Salta. Y es acá donde voy a ver la disyunción excluyente. Y la voy a poner de esta forma. P, ahí. Yo voy a correr esto. Acá vamos a ver la diferencia entre la inclusiva y la disyunción exclusiva. Ahí. P, O, R. ¿Cuál es la diferencia? Las dos son O. P, O, R, P, O, R. Se lee de la misma forma. Ahora, esta es incluyente y esta es excluyente. La incluyente incluye, o sea, estás incluido en el grupo, o sea, que quiere decir que formas parte de este grupo. La excluyente está excluido, es que o es o uno o otro. En este
caso la excluyente excluye o saca una de las dos proposiciones. Ah, perdón, acá no le puse nombre. Este sería la P y este sería la Q. Es decir, que la excluyente solo puede quedar una y la otra proposición queda excluida, fuera, digamos, de este conjunto. Porque si Juan estudia en Jujuy, no da chances de que pueda trabajar en Salta, a menos que viaje 2 horas, súper vuele, vaya y vuelva. Por lo general son muy pocos. Vamos, no pongamos Salta, pongamos Tucumán. Ahí súper difícil. Tucumán. Es imposible. Este es como imposible que Juan estudie en Jujuy y trabaje en Tucumán. Por eso es excluyente. Excluye una de las alternativas. O Juan estudia en Jujuy o trabaja en Tucumán. Las dos cosas no puede hacer a la vez. Por eso es excluyente. Las dos cosas la puede hacer a la vez, no. No le da, digamos, el tiempo para hacer las dos cosas a la vez. Supongamos en el día de mañana. Mañana estudia a la mañana acá en Jujuy y a la tarde se va a trabajar a Tucumán. No puede, es imposible. Entonces, ahí es la O, excluyente. O estudia en Jujuy o trabaja en Tucumán. ¿Las dos cosas la puede hacer? No. Pero si vamos a la primera, Juan estudia en Jujuy y trabaja en Comodín. Es posible, sí puede hacer. Y de hecho es muy factible que muchos de sus compañeros estén estudiando en la mañana y trabajando a la tarde, o trabajando en la mañana y trabajando en la tarde, perdón, estudiando en la tarde o estudiando en la noche. Entonces, la incluyente, sí se puede hacer las dos cosas a la vez. En la excluyente no se puede hacer las dos cosas a la vez. Entonces es la diferencia de este O. P o R incluyente, por eso tengo que analizar la oración. ¿Se puede hacer las dos a la vez? Sí, se puede hacer. Entonces esta es una O excluyente. Ahora, Juan estudia en Jujuy y trabaja en Tucumán, es excluyente. Excluyente porque excluye una de las alternativas. Las dos cosas, ¿la puede hacer a la vez? No. Entonces esta es una oración excluyente porque las dos cosas no la puede hacer. Ya ahí Excluye. nosotros pondríamos por sentido común que no. ¿Cuál Exactamente, ahí es es el sentido, en este caso no es el sentido común, es el sentido lógico porque estamos en el lógico? tema de Ajá. lógica simbólica. Entonces, ahí usas la lógica. ¿Puede trabajar en Tucumán y estudiar acá en Jujuy? No, no es posible. En cambio, esta sí. Estudia acá acá en la Facu de Ciencias Económicas y trabaja en Comodín, supongamos, de Alto Comedero. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Puede trabajar en Comodín de Perico? Sí. Le da, digamos, los tiempos. O en el Comodín de San Pedro, sí puede trabajar. En Comodín de San Pedro y de Jujuy. Y ahí sí es posible, es una O. Supongamos que en el ejercicio le digan, Juan estudia en la Facultad de Ciencias Económicas y trabaja en Libertador. Sí es posible, y de hecho hay muchos compañeros que se vienen de Libertador o de San Pedro a estudiar acá, y de Humahuaca, sí, todavía Humahuaca sí. Ahora Pampa ya cuesta más ir aquí acá, no, porque es mucha la distancia y no les da, digamos, los tiempos. Entonces, este es el sentido lógico o el sentido común, como dice su compañera, de que se puedan dar las dos situaciones o no. Acá, ¿es posible que se den las dos situaciones? Sí. Entonces estoy frente a la disyunción incluyente o inclusiva. Las dos se pueden dar. Acá estoy frente a la disyunción excluyente porque se va a tener que excluir algunas de las alternativas o de las proposiciones que se están dando en el ejercicio. Por eso en este caso las dos representan O, pero hay que ver el sentido. Si incluye o si es posible en que se den las dos a la vez o si es una disyunción excluyente en el cual no es posible que las dos situaciones se puedan dar. Y ahí vamos a ir viendo en el ejercicio cómo se nos representa. Entonces hasta acá tenemos 4 símbolos y nos quedan 2 símbolos más. De estos, los más usados son los 3 primeros. Estos son los más usados. Hay alguno que otro ejercicio, pero los 3 primeros son los más usados. Después el otro más usado es este. Se llama implicación o condicional. Implicación o condicional. Ahora, este símbolo, que es la flechita, bajo en... ¿Cuándo me voy a dar cuenta que estoy frente? Cuando en la oración me diga, si P, entonces Q. ¿Y cómo es esto? Si P, entonces Q,
otra palabra así que me diga, P implica, P implica, P implica Q. Profe, ¿puede explicar el ya voy con el bicondicional. El simple es este, se llama implicación o condicional, y después tenemos el bicondicional, que es doble sentido. P y Q. Acá, en este caso, tengo, ya voy a numeración. Juan estudia, y Juan se recibe de licenciado. Entonces la primera la voy a llamar P, a la segunda le voy a llamar Q. Y si tengo que ponerla bajo la forma de símbolo, P implica Q. P implica Q. Entonces, Aurea, apaga tu P implica micrófono, no se Q. escucha la profe. Entonces, P implica Q. Así lo leo. ¿Y qué me está diciendo? Juan estudia, por lo tanto, Juan se recibe. Mauri, ¿puedes apagar tu micrófono? Porque si no, no se le entiende a la profe. Entonces, acá lo estoy volviendo a entonces se recibe de licenciado. Bien, la oración simple es Juan estudia. P. Juan se recibe de licenciado. Q. Ahora, para la implicación también necesito dos proposiciones. Y la voy a P, Q. P implica Q. Ahora, Juan estudia es la proposición simple P. Juan se recibe de licenciado es la proposición Q. Ahora, si yo lo tengo en esta oración, si Juan estudia, entonces se recibe de licenciado, estoy frente a esta implicación. Ahora podría ser, Juan estudia, y eso implica que se reciba de licenciado. Entonces hay palabritas que me van a insinuar cuando estoy frente a una implicación. Acá tenemos si Juan estudia, este sería si P, acá yo voy a poner acá. Si P, o sea, si Juan estudia, entonces, a ver acá con otro color. Entonces, ¿dónde la tengo acá? Entonces, acá tengo. Entonces, se recibe de licenciado. Entonces, tengo que encontrar estas palabritas. Si sucede esto, entonces va a acontecer lo otro. Acá también tienen que tener mucho cuidado al analizar. ¿Por qué? Lo que está acá, y hay esto, lo que está antes del símbolo se llama antecedente. Y lo que está después del símbolo se llama consecuente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le digo que es importante que tengan en cuenta? Porque puede ser que la profe no le dé en este orden. Juan estudia. Si Juan estudia, entonces se recibe de licenciado. Puede ser que la profe le ponga, se recibe de licenciado porque estudió. Y ahí tienen que analizar qué cosa sucedió primero para que acontezca lo otro. Para que uno se reciba de licenciado, primero que tienen que hacer, estudiar. Entonces, el orden es muy importante acá. La profe le puede dar al revés, y ahí, si ustedes lo ponen al revés, pueden, o se están planteando muy mal. A ver, yo lo voy a hacer acá con otro color. A ver, acá yo voy a poner, se recibió o se recibe de licenciado porque estudió. Si ustedes me dicen acá, a esto le llaman P, y a esto le llaman Q, y me ponen P implica Q, está mal. Porque ustedes tienen que hacer el análisis. Primero, ¿cuál es el antecedente? ¿Cuál es lo que debe suceder primero para que llegue lo otro? O sea, nadie se casa y después está de novio. No, primero uno está de novio y después se casa. Es como ver la sucesión de hechos que deben suceder para que acontezca lo otro. En este caso, se recibe de licenciado porque estudió. Acá, yo había puesto P implica Q. Perdón, P implica Q. Está mal, esto está mal. Por eso tengo que analizar.
se recibe licenciado porque estudió. Entonces acá lo correcto es poner Q implica P. Entonces acá hay que tener cuidado y siempre, como les digo, analizar, como dijo su compañera, la lógica o el sentido de la oración. Y para esto, la implicación nos ayuda y nos dice que lo que está antes del símbolo es antecedente, que es el antecedente, todas aquellas situaciones que se deben dar previamente para que alcancemos el resultado o para que se obtenga o se alcance o se llegue a las consecuencias, que uno deseaba. Entonces, si Juan estudia, entonces se recibe de licenciado. Entonces, ustedes para recibirse de licenciado, ¿qué tiene que suceder primero? Que ustedes estudien, obviamente que aprueben. Entonces, acá está ordenada la oración. Si Juan estudia, entonces se recibe de licenciado. Ya está ordenado. P implica Q. Ahora, si voy a esta oración, se recibe el licenciado porque estudió, ahí está la oración al revés. Tengo que ver, para recibirse de licenciado, ¿qué tiene que haber hecho esta persona? Haber estudiado. O sea, ¿qué es lo primero? Estudiar. Y consecuentemente, ¿qué va a llegar? Uno, se va a recibir de licenciado. Entonces, acá hay que tener mucho, mucho ojo cuando tengan la implicación, porque hay que ver que esté bien, que el antecedente sea el antecedente. Acá, ¿cuál es el antecedente? Estudió. Y el consecuente se recibió o se recibe de licenciado. Entonces acá es Q implica P. Yo primero tengo la oración, detecto cuál es el antecedente, se estudió. Y cuál es el consecuente, lo otro. Entonces, y de esa forma planteo la oración. Cosa que acá ya está ordenadito, digamos, ya está. Si Juan estudia, entonces se recibe licenciado. Ya está ordenado. P implica Q. Camino fácil cuando ya está ordenado y camino difícil, o sea, hay que estar súper atentos para ver cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. A ver si yo tengo algo de disyunción, disyunción, disyunción. Bien, entonces las palabritas mágicas, digamos que no va a decir que estoy frente a una implicación o condicional, es si, entonces, Q. Acá el P me está indicando que es una proposición, entonces Q es otra proposición. A ver, en la cartilla también tiene, o bien dice P implica, o pueden tener la palabra implica. Si Juan estudia, implica que se recibirá de licenciado, por ejemplo. Después hay que analizar, en algunos casos hay una coma nada más. Juan estudia, coma, aprobó matemáticas. No dice nada. Entonces no aparece ni el sí, entonces, y tampoco me dice implica, no. Me pone Juan estudia, coma, aprobó matemáticas. Entonces esa comita también ya me está insinuando que estoy frente a una implicación. A ver, quiero ver si hay alguna. Me estaban preguntando el bicondicional. Bien, sacar una para enviar al grupo a veces no enfoca muy bien. Bien, profe, ¿puedo explicar? El bicondicional o doble implicación. Bien, vamos con el bicondicional. Estamos bien. Entonces seguimos identificando. Voy a sacar esta partecita como para una foto para que lo tengan en el. A ver, no se vayan, ¿no? Para que lo tengan en el WhatsApp como para identificar la implicación, cómo se les puede presentar en forma ordenada o en forma mezclada, y donde ustedes tienen que hacer el análisis si es de esa forma o si está ordenado, P implica Q, o si hay que ordenar, entonces ahí tendría que determinar Q implica P, ¿sí? Así que ese con el condicional. Entonces, ¿dónde tienen que tener así las antenitas? Disyunción inclusiva o exclusiva. Después en el implicación, por lo general siempre va por la fácil, pero cuando esté así medio, la oración media atravesada, o sea, media que le falta algo, ahí tienen que ver, analizar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente, y según eso, ubicarlo o representarlo, digamos, simbólicamente. Ahora, me preguntaban el bicondicional. Bicondicional, el bicondicional es para allá y para allá, en doble sentido.
A ver si tengo algún ejemplo de bicondicional. Es doble implicación o bicondicional. Si bien acá la profe solo pone P, sí y solo sí, esta palabrita es la que siempre te va a indicar que estás frente a un bicondicional. En este caso no hay forma de que te den algo para rebuscarte y como que, ay, no sé qué será. Generalmente te ponen tal cual la palabra, sí, solo sí, tan. Sí, solo sí, Q. Q. Entonces, no va a ser difícil identificar el bicondicional. Pero ahora, ¿dónde se complica? Es cuando yo arme las tablitas de verdad. A ver, en los ejercicios te ponen sí, solo sí. Entonces, cuando ves la palabra sí, solo sí, te remitís al símbolo de bicondicional. O sea, la palabra que te indica que... A ver, entonces, la palabra que te indica que está frente a un bicondicional o doble implicación es sí y solo sí. Ahora, en la tabla de valores, ahí sí, no es que se complique, sino que requiere dos pasos para poder resolverla. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Al compañero que preguntó el bicondicional, ahora, en este cuadrito solo lo vamos a detectar cuando veamos sí y solo sí. Esa palabra, yo ya estoy presente, frente, P es P. Sí, solo sí, toda esta palabrita se traduce de esta forma. Y P. En este caso, si tomamos la oración de hace rato, Juan estudia y se recibe de licenciado. Juan estudia sí, solo sí se recibe de licenciado. Es decir, si Juan estudia, se recibe de licenciado. Si es licenciado, es porque estudió. O sea, es como que si en un sentido es válido y en el otro sentido también es válido. Si teníamos Juan estudia y se recibe de licenciado, sería en aquel sentido. Juan estudia y se recibe de licenciado. Y cuando sí, solo sí, Juan se recibe de licenciado porque estudia. A eso va, o sea, tanto de ida como de vuelta. Igualmente ya vamos a ir profundizando un poquito más, no mucho más porque no hay más tampoco para profundizar, pero estos serían los conectivos lógicos y cuáles son las palabras que yo voy a ver en la oración y que me van a insinuar frente a qué caso me estoy encontrando. Y ahora es cuando vamos a, digamos, a los puntos del práctico. Un poquito vamos avanzando porque ya otros chicos están adelante. Y a ver dónde estoy, trabajo práctico. Ay, que no lo encuentro. A ver. Vamos a ir al punto 2 del trabajo práctico 1. Y acá no está fácil, no está fácil, no está fácil. Vamos a ir al 3 antes de ir al 2, ¿sí? Con los otros chicos hicimos el 2, pero como para ir entrando en onda con la simbología, vamos a hacer primero el 3. El 3 para entrar en calentamiento y ya va a ser mucho, mucho súper fácil entender el punto 2. Entonces, voy memorizando. Primer símbolo, negación. Conjunción, que es sinónimo de y. Disyunción, o, incluyente, o excluyente. Implicación, si sucede esto, entonces acontece lo otro. O doble implicación, sí, solo sí, P, sí, solo sí. Entonces, esas son las palabritas y los símbolos que vamos a usar. Y vamos al 3. Y con el 3, cuando nos apoyamos un poco en el 3, vamos a poder pasar al 2, que ahí va a ser mucho más accesible. Bien, bien, el 3. Vamos a arrancar con la primera, no. Están como así como rebuscadas. Bueno, sí, arranquemos con la 2. A ver, aquí acá.
Entonces vamos a hacer punto 3, y vamos con la A. ¿Se ve? Sí, hasta ahí se ve. Y vamos a copiar la oración. Los encuestados se manifiestan, va a poner se manifiesta a favor o en contra. En vez de poner nuevo régimen previsional, yo voy a poner jubilación, porque la jubilación. Porque no me alcanza para poner todo, pero el régimen provisional es el régimen jubilatorio. Entonces dice, los encuestados se manifiestan a favor o en contra de la jubilación. Acá ya hay ese o, ya me está indicando o una disyunción, ¿sí? Este ya me está diciendo disyunción. Ahora, ¿cuál de todas será? Ahí tengo que ver. Hola, disculpa, ¿puedes subir el pizarrón Ahí, un poquito más? Sí, sí, ahí está bien. bien. Entonces el punto 3A me dice, los encuestados se manifiestan a favor o en contra del nuevo régimen provisional. Mejor no le pongo jubilación, sino nuevo régimen, vamos a poner R previsional, RP. Nuevo régimen previsional. Entonces ya estoy viendo que aquí hay una O, no hay una I, no hay sí, entonces no aparece sí, solo sí, entonces aparece la O. Ahora entonces yo tengo que identificar la proposición. Entonces a mi primera proposición le llamo P. Digamos, es como que tengo que sacar la oración simple. ¿Cuál es P? Los encuestados se manifiestan. Los encuestados en Q se manifiestan a favor del nuevo régimen previsional. Recordemos que las proposiciones son informativas, o sea, están informando algo, ¿sí? Los encuestados se manifiestan a favor del nuevo régimen provisional. Y después acá aparece la otra partecita y me dice en contra. En contra. Recordemos que en contra, ¿qué era? Que me estaba tocando, insinuando. Si voy al cuadrito que hicimos hace rato de lógica, a ver, yo quiero ver. Negación. Exactamente, esta palabra me están hablando de negación. En este caso esta oración está muy rebuscada para hacer la primera. En contra, entonces me está hablando de negación. Entonces yo tengo que traducir. Los encuestados se manifiestan a favor, o sea, son positivos. Y o en contra es como la otra negación. Entonces, si P se llama, los encuestados se manifiestan a favor, entonces ya tengo hasta acá. Puedo llamar P. A ver, quiero hacerlo así bien. Bien, entonces, se manifiestan a favor, esta oración sería P. Después que dice O, acá tengo la duda, ¿es la O esta o es O la triangular? Ahí lo dejo en stand-by. Y me dice en contra, la negación, pero ¿de qué? De esta primera, o sea, si yo tengo que leerla dos veces, sería, los encuestados se manifiestan a favor del régimen, por un lado. Los encuestados se manifiestan en contra del nuevo régimen. Entonces acá sería así, P. Acá voy a borrar, sería P, son los manifestantes a favor del nuevo régimen provisional, y acá son los que están en contra del nuevo régimen previsional, ¿sí? Hasta ahí podemos decir que lo tenemos claro, que tenemos identificado. Está media rebuscada porque acá no hay dos proposiciones, es la misma,
Por eso acá yo puse proposición, ¿cuántas tengo? Una. Los encuestados se manifiestan a favor del nuevo régimen provisional. Y después me dice en contra, pero ¿quiénes son los que también en contra? Son estos mismos encuestados. Es decir, que estas personas que fueron encuestadas, les pregunté, ¿está a favor? No. ¿Está a favor? Sí. ¿Está a favor? No. Entonces, tengo gente que está a favor, se manifiestan a favor, SSP, y después tengo gente que está en contra. ¿De qué? Del nuevo régimen. Entonces tengo la P, los que están a favor, y no P, los que están en contra del nuevo régimen. Es la misma oración, solo que uno está a favor y los otros están en contra. Después es lo mismo. Por eso no hay dos proposiciones acá, solo hay una en modo positivo, P, y otra en modo negativo, no P. Ahora, el problemita que yo tengo es esta disyunción que encontré, porque no sé si es la O incluyente o la O excluyente. Y en este caso, para que sean incluyentes, yo que análisis decía, las dos situaciones se pueden dar a la misma hora, o sea, que yo, que haya respondido esa encuesta, haya dicho estoy a favor y estoy en contra, o sea, que esté a favor de las dos, que pueda estar a favor del nuevo régimen y en contra, no puedo ser, no pueden ser las dos situaciones a la vez. Ahora, que yo esté a favor ya excluye que esté en contra. Si estoy a favor, obviamente, en contra no estoy. O si yo voté en contra, obviamente no estoy a favor. ¿Cómo lo vemos más claramente? Las votaciones para la ley del aborto. Hay gente que estuvo a favor, obviamente no van a estar también incluyendo y estar en contra. Están o en una punta o en la otra. Entonces, acá, el conectivo que debemos trabajar es el excluyente, este O. Porque no puedo estar a favor y también en contra de la ley. O estoy en el grupo de los que levantaron la mano a favor, o estoy en el grupo de los que no levantaron porque estaban en contra. Entonces, este primer ejercicio está así súper rebuscado, pero el análisis es, primero busco la proposición. Los encuestados se manifiestan a favor, es como que está en la parte positiva. Los encuestados se manifiestan en contra, la parte negativa. Positiva, P. Negativa, no P. Y ahora, el último que me falta es discernir si es disyunción incluyente o disyunción excluyente, que sepan. La incluyente une, junta, y la otra, o te quedas con un equipo, o soy de River o soy de Boca. No podés ser del River y también soy de Boca. Algo así sería con esta oración. No podés estar en el equipo de River y también estar en el equipo de Boca. No. Entonces, en este caso, es excluyente. Podría ser alguna persona que sí le gusten los dos equipos, este sería una O incluyente porque les gusta cómo juegan ambos equipos. Pero en este caso, o es lo uno o es lo otro. En este caso, unos votaron a favor, otros votaron en contra. Estos encuestados respondieron. ¿Cómo debe haber sido la encuesta? Encuesta a favor del régimen, en contra. Profe, una pregunta. Claro, le dieron el cuadrito y el encuestador le dijo, ¿usted está a favor o está en contra? A favor, pum. Obviamente no podés estar a favor y en contra. No pudo nunca haber llenado las dos. Por eso es excluyente. O estás 100% a favor o estás en contra. Por eso es la O excluyente. O estás a favor o estás en contra. Pero en las dos posiciones no podés estar. El encuestador o la persona que te fue a hacer la encuesta jamás pudo llenar X acá y X acá, porque es inconsistente una encuesta. Porque la encuesta lo que en definitiva está buscando cuánto están a favor y cuánto están en contra, y después de sumar, pondrán acá el resultado. Después de sumar, pondrán el resultado. Entonces, esta es una O excluyente. No quería avanzar con este porque es más complicado, pero vamos a otro ejercicio y ahí seguramente se nos va a aclarar un poquito más. Profe, Sí, disculpe, ¿a qué hora termina la clase? no sé qué hora es. 5.
En 20 minutos ya estamos terminando. 5 Ah, a bueno. 5, 20, 5 y media. Arrancamos 3 y media. Bien. Bueno, Entonces, ¿qué estamos haciendo? Traduciendo estas oraciones en forma simbólica. Bien, ahí tengo una oración. Voy a ir con una segunda, saco una foto y subo al grupo de WhatsApp para que queden ahí. A ver con cuál voy. ¿Alguien que proponga alguna oración dentro del... A ver, es que también... A ver. Vamos con la D. Esa está más piola la oración. El punto D, en este caso, el punto E, ¿qué nos está pidiendo? Para los siguientes enunciados, identificar las proposiciones simples intervinientes y escribirla en forma simbólica. Identificamos P y lo escribimos en forma simbólica. Vamos con E, ¿cuál dije? Tan, 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 tan. Era con la D. La D me dice, la demanda de un bien aumenta si y solo si bajan los precios. La demanda se escribe así, demanda de un bien aumenta si y solo si bajan los precios. Los precios. Entonces, yo acá voy a empezar a identificar la proposición. Tengo una proposición P. Perdón, no es P. La proposición P, la demanda de un bien aumenta. Ese sería mi primer. La demanda de un bien aumenta. Se ve borroso. A ver qué pasó acá. La demanda de un bien aumenta. Esa es una proposición. Y la otra proposición, que la voy a llamar Q, bajan los precios. Entonces tengo identificadas dos proposiciones. Ahí sería simple. Una simple y otra simple. Y cuando las uno, forma la oración. La demanda de un bien aumenta si, solo si, bajan los precios. Entonces, acá me estoy dando sí, solo sí. Que cuando yo escucho o veo esa palabra, ¿de quién estoy? Estoy frente a la doble implicación. Entonces, ¿cómo queda este punto? La demanda de un bien aumenta, se llama P. Y ahora viene sí, solo sí. Entonces pongo los precios bajan. ¿Y quiénes son los precios bajan? En este caso se llama Q. Entonces, el punto D es la forma en que yo represento la oración. Identifico las proposiciones simples, las dos proposiciones que tengo acá, y me fijo cuál es el conectivo lógico que las vincula, que las une, y que está presente entre estas dos proposiciones. En este caso es el bicondicional o doble implicación. Ese con respecto a la D. Sí y solo si no. Alberto es un empleado. Y acá vamos a ir, este sí, este. Vamos con el E. El punto E me dice, Alberto es un empleado en un trabajo formal. En un trabajo formal o precario. O precario. Disculpa, quería hacer una pregunta Sí. sobre, ¿son, o sea, como cursos de ingreso, digamos, rendir esto? ¿Vos estás en la carrera contador o licenciado? Licenciado. Licenciado, bien. Los licenciados tienen dos cursillos de nivelación. Para ustedes es nivelación. Es Ajá. decir, supongamos no aprobás matemática, por lo tanto quiere decir que no tenés los conocimientos suficientes para hacer la primera materia del primer cuatrimestre de primer año, que es álgebra y geometría analítica. Esa es la primera materia de contenido
matemático que vas a tener en el primer cuatrimestre. Vos, para poder hacer álgebra y geometría analítica, necesitas tener aprobado el cursillo de nivelación de matemáticas, ¿sí? Sí. Entonces, si lo aprobás, podés hacer álgebra y geometría analítica. Ahora, si no lo aprobás, igual podés hacer las otras materias que tenés, pero no harías nada de matemáticas por ese año, ¿sí? O sea, podés seguir cursando las otras materias que no tienen que ver con matemáticas. El que está complicado son los contadores, porque ellos sí o sí deben aprobar matemática y sí o sí deben aprobar contabilidad para poder hacer las materias de primer cuatrimestre. Si ellos no llegan a aprobar una de estas dos, no pueden cursar absolutamente nada. Cosa que los licenciados sí pueden cursar aquellas materias que no tengan que ver con matemática y que no tengan que ver con, por ejemplo, contabilidad. Por ejemplo, te va mal en contabilidad y matemática, vos como licenciada podés hacer las demás materias, que es Teoría General de la Administración, podés hacer economía, podés hacer introducción a las ciencias sociales. Ah, Entonces, si te va mal perfecto. en estas dos, podés hacer las otras tres, ¿sí? Ahora, si vos fueras contador y te va mal en una, no podés hacer nada en ese año y tenés que esperar hasta el otro año. O sea que los licenciados dentro de todo la tienen así un poco, o sea, Sí, está tienen para bastante seguir. complicado para los contadores, me imagino. Claro, exacto. Vos todavía podés cursar otras materias, y, mientras que ellos no, van a tener que esperar hasta el año que viene para poder aprobar hasta que puedan aprobar el examen, en este caso, de ingreso. Para ello es una materia más. Para vos, que sos licenciada, es un cursillo de nivelación. A los contadores, cuando aprueben le van a poner una nota, le van a poner una nota del 1 al 10. Así que los Ah, contadores igual bien. tienen recuperatorio. Vos también tenés recuperatorio, pero a vos se te pone, bueno, aprobado el cursillo. En cambio, a los contadores le van a poner una nota. Y esa va a ser su primera nota. Su primera nota. Claro, sería como una facilidad para nosotros, digo. Si ustedes la tienen, digamos, o sea, pueden seguir cursando si les va mal en estas dos. Los contadores, si les va mal en estas dos, no pueden cursar y tienen que esperar un año, es decir, al 2022, para poder ingresar, tratar de rendir y volver a ingresar, ¿sí? Así que hay Muchas alguna, gracias, ¿no? no, Y hay esa una duda. pregunta. Espérame que alguien Hola, preguntó profe. algo. Sí, Hola, sí, ahí profe. estoy viendo el mensaje. A ver, a ver. Hola. Yo quisiera preguntar si es lo mismo también para A los de cuenta, a los, a licenciatura en ver. economía política. En economía política, ustedes están en la misma situación que los licenciados, pero ustedes tienen que cursar solo En en una matemáticas. ¿Hola? ¿Hola? Los Hola. licenciados en economía política, profe, sí. bueno, yo le quería consultar de si después ya cuando estaríamos entrando en el segundo cuatrimestre ahí también podríamos como el recuperatorio para después hacer las materias correlativas a introducción a la matemática. Depende de la facultad si ellos habilitan mesa de examen. Ustedes cada vez que vayan a rendir algo, se tienen que escribir por el sistema SIU Guaraní, así como hicieron la preinscripción. Bueno, ese mismo sistema lo van a usar para preinscribirse. Ahora, depende de la facultad si habilita. Por lo general, la facultad en un año normal como era, tomaban exámenes en diciembre para los ingresantes. Supongamos que ustedes haya sido normal el año pasado, se inscribieron en octubre, en noviembre, hubo un cursillo entre noviembre y diciembre, se evaluó y bueno, ya estaba seguro que este año ingresaba. Ahora, a los que se inscribieron un poco más tarde se les tomaba en febrero. Entonces, 2 mesas que había eran en diciembre y en febrero, nada más. Por eso digo que a los que vaya mal en febrero, o sea, van a tener que esperar. En este caso, lo están haciendo ahora en febrero, ya no están habilitando mesas en diciembre. Así que solo se rinde en febrero el parcial. Si te va mal, te dan acceso a un recuperatorio. Y si te va mal, ahí tenés que volver a esperar al año que viene. Ese era el inconveniente, digamos, de esto, que ya no están dando 2 mesas, sino una. Vos me decías si en el segundo cuatrimestre se habilitaría mesa.
En este año, el año pasado que fue de la pandemia, sí habilitaron porque fueron mejorando las condiciones y sí tomaron, en octubre, tomaron el recuperatorio. O sea, cuando tenían que haber rendido el primer día de marzo del 2020, el recuperatorio, cayó la pandemia y rindieron el recuperatorio en octubre. Pero en ese caso excepcional sí les dejaron a todos, les dejaron cursar a partir de agosto, sí hubo clases en forma virtual. Agosto, septiembre, y cuando ya estuvieron mucho mejores las condiciones, tomaron el recuperatorio y fueron los chicos a la facultad bajo un protocolo de seguridad a rendir. Pero eso es el 2020, fue excepcional. Así que yo entiendo ahora que si, no sé si seguirá este contexto, si se disparen ahora en enero los casos. De dispararse los casos, creo que ellos no tomarían en forma presencial el examen de ingreso de matemática, porque ellos siempre quieren presencial, quieren ver que ustedes hagan los ejercicios, que resuelvan, que hagan ahí los cálculos auxiliares. Mientras que en contabilidad es más fácil, ellos sí toman virtual, o sea, cualquier examen lo toman virtual, o sea, no tienen problema. Supongamos que hay pandemia ahora, y nos guardan, y llega febrero y seguimos guardados, matemáticas es muy probable que no evalúen. Y contabilidad sí que lo evalúen en forma virtual, o sea, van a ingresar todo por internet, o sea, ha sido un caos el año pasado por esos compañeros, pero bueno, ya creo que están más aceitados y más la facultad más preparada para esto de los exámenes virtuales. Introducción a la matemática, introducción a la contabilidad, ¿se rinden el mismo día? No, no se rinden. Por lo general los exámenes, por ejemplo, estás en primer año, tenés 4 materias, no te pueden tomar jamás 4 materias en un mismo día. Te van a tomar cada 2 días, puede ser, así con una diferencia de días. Así que no se preocupen por los días, nunca va a ser el mismo día, siempre hay por lo general, contabilidad siempre la toman antes que matemática. Sí, los exámenes de ingreso sí tienen un recuperatorio. ¿Y los cursillos son en febrero o no? Sí, los cursillos son en febrero, sí. Tanto para ustedes que van a ingresar el 2021, que son ingresantes 2021, como aquellos que se quedaron el año pasado y no pudieron hacer, ellos también pueden inscribirse, ser sus compañeros y rendir en febrero o a finales de febrero, o en este caso empiezan a mediados de febrero. Sería a mediados de marzo estarían rindiendo su primer examen y si les va mal, por lo menos en 2 semanas o en una semana, ya tienen que estar listos para rendir el recuperatorio. Hola, Sí, hola. Para licenciatura en Administración y Economía Política son los mismos pasos para rendir, son cursillos solamente de nivelación. sí, son de nivelación. A ustedes solo le toman práctica nada más, mientras que a los contadores le van a tomar con un poco de teoría para completar. Por ejemplo, proposiciones. Una proposición es, y ustedes los contadores van a tener que completar. Mientras que esas Bueno, preguntas teóricas no lo tienen los licenciados en economía ni en administración. Digamos que bien, para los gracias. licenciados es un poco más accesible porque ahí no les pregunta nada de teoría y solo se circunscriben a la práctica. Bien, gracias. Sí. Em, Así que los contadores pilas, muchas pilas, porque sí o sí tienen que sacarse de encima 2 materias para poder ingresar a la facultad. Así que no hay examen de ingreso, pero eso sí es un examen porque te va mal en una, no podés continuar. No podés continuar. Así que los contadores, muchas pilas. Bien, De, de- hola, ¿sí? de no poder ingresar para contador, ¿se podría inscribirse para otra carrera? Mira, el periodo de inscripción, o sea, si vos ya te inscribiste como contador, tendrías que fijarte si podés inscribirte como licenciado. O sea, ahora que estás, digamos que el sistema está abierto para inscribirse y subir la documentación en forma virtual, podés intentarlo, podés intentarlo. Pero, Bueno, gracias. pero es como hacer 2 carreras, y ahí, no sé si el sistema te deja, ¿no? Quizás para el Sí, año sí sí. permite, yo me fijé y sí, sí permite el sistema. Bueno, no sé, si tiran un lance para ver cómo les va y después eligen con aquella que le deje más posibilidades para seguir cursando.
Ahora, Claro, porque muchos buscan así opciones también por si es que no sí, quedan, ¿viste? exactamente bien, sí, está bien pensado. Yo ya Igualmente, tengo por ejemplo, aprobado contabilidad, digamos, para contador. ¿cómo? Yo ya tengo aprobado la contabilidad para carrera de contador ¿Vos ingresaste el año pasado o el anteaño? en el 2018. 2018. Bien, vos estás carrera contador, ¿verdad? Sí, Bien, ¿matemática es lo que te faltó? sí. Bien, entonces tenés que rendir solo esa. Bueno, Pero gracias. ¿no alcanzaste la regularidad de álgebra o matemática uno? No, no le pregunté nada, así que desaprobé en las dos instancias y Ahí directamente ya no no, fui. no, bien. No asistí, digamos. Entonces sí, sí o sí tenés que rendir esta para quedar, digamos, en línea y empezar a cursar las materias que te están faltando. Bueno, gracias. Así, sí, es eso. Papam, papam. Bien, este punto E es parecido al 3A. Alberto es un empleado en trabajo formal. Entonces yo a esta la voy a llamar, esta la voy a llamar con otro nombre, le voy a llamar E. Y es Alberto, es un empleado en un trabajo formal. Bien, acá es cuando quizás puedan darse que sean dos proposiciones o que sea la misma. He visto que algunos docentes a este le llamaron, a ver, Alberto es un empleado en trabajo formal, le llamaron P y en este le llamaron Q. Y yo en este caso lo voy a llamar R y precario va a ser no R. O sea, lo opuesto o lo contrario al trabajo formal es el trabajo informal y que es sinónimo de trabajo precario. O sea, siempre estamos en lo opuesto, es como el de arriba, están a favor o en contra, pero ¿quiénes son los encuestados? Están a favor, los encuestados están a favor y los encuestados están en contra, o sea, es P y cuando decimos están en contra es no P, los encuestados están en contra del nuevo régimen. Este es parecido, es lo mismo, por eso le digo que acá este criterio puede variar y el A también puede variar según el docente que les toque. Ellos pueden decir que ven dos proposiciones. Alberto es un empleado en trabajo formal o en precario. Ellos pueden decir que son distintos porque son distintas las palabras. Pero si uno ve el sentido, ¿cuál es lo opuesto al trabajo precario? El trabajo formal. ¿O cuál es lo opuesto al trabajo formal? El trabajo informal. Y trabajo informal es sinónimo o es igual al trabajo precario. Entonces, para mí esto es R y no R. Este sería no R. Pero algún docente puede decir que esto es P y Q, puede ser distinto. Voy a dar una foto de la pizarra así. Sí, ya le voy a sacar la foto de la pizarra. Entonces, es la misma situación que tenemos arriba, pero como les digo, acá en lógica puede ser que un profesor diga que no, para él es otra proposición y acá la O también es excluyente. O estás en relación de dependencia, es decir, tenés un trabajo formal. El trabajo formal es aquel trabajo en las que las personas están en relación de dependencia. Es decir, que están en blanco, es el que llamamos el trabajo en blanco. Estás registrado y tu empleador paga tu jubilación y tu obra social. El trabajo precario es cuando nadie paga tu jubilación, es decir, que trabajas en negro o trabajas haciendo changa por acá, por allá, o los vendedores ambulantes. Entonces, un trabajo en trabajo formal es aquel donde te hacen los aportes a la jubilación y a la obra social. Un trabajo precario es cuando no hay eso, no se da ese aporte a tu empleador, es decir, tu jefe, no paga tu jubilación, no paga tu obra social. Y ese es el trabajo precario o el trabajo informal, ¿sí? Es lo mismo, trabajo precario es sinónimo de trabajo informal. Entonces, yo acá considero que es la misma oración, solo en sentido positivo, y esta en sentido negativo, u opuesto. O sea, Alberto es un empleado en un trabajo formal. Pum. Alberto es un empleado en un trabajo precario
o en un trabajo informal, es sinónimo. Por eso yo acá tengo R implica no R. Y esto es lo que yo le hablaba, que algún docente puede decir que esta es una proposición y esta es otra. Y ese docente puede plantearte R, bueno, perdón, el docente puede decir P o no Q. Lo puede plantear así, así. Y es ahí donde ustedes tienen que estar muy atentos a cómo su profesor, porque muchos de ustedes van a tener un profesor y muchos otros compañeros van a tener otro profesor. Entonces, ellos como son dueños de esa cátedra, de esa aula, entonces ellos pueden establecer ciertos criterios. Entonces, ustedes tienen que estar atentos a los que el profe les diga cómo lo van a resolver. En este caso yo, porque yo tuve una profesora, otro docente, me dijeron que es de esta forma. Pero puede suceder que su docente le proponga de esta otra forma. ¿Sí? Así que estas son... No se ve la parte de abajo. Sí. ¿Sí? Esto es lo que yo propongo y está en consonancia con el punto 3A. Alberto es un empleado en un trabajo formal y lo opuesto de trabajo formal es el trabajo precario. Por eso, perdón, acá no es P, es R. Acá sería no R. Entonces, R y no R. Entonces acá yo estoy diciendo, Alberto es un empleado en trabajo formal o en un trabajo precario o en un trabajo no formal. Claro, acá es cuando ustedes se pueden llegar a la confusión porque es no, y acá en la teoría también dice, puede ser no P o contrario, o lo opuesto. Así que ahí es como que ahí puede haber por este pequeño inconveniente y que por eso algunos profesores planteen de esta forma. Este puede ser yo voy a poner acá, planteo de un profe. Por eso estén súper atentos a los que los profes les diga cómo resolver. Generalmente ellos resuelven los ejercicios que son más difíciles o los que ustedes le digan, profe, este ejercicio, por ejemplo, están en clase con el profe, este me da duda. Yo interpreto que es la misma oración, solo que una en sentido positivo o afirmativo y la otra es la contraria. Por eso le puse no. No, que es lo opuesto a negación. Así que este punto es como que queda abierto, este punto A y este punto 3A y el punto E es como que depende mucho de lo que la cátedra les indique que coloquen, ¿sí? Ay, perdón. Ay, es que encontramos una perrita que se perdió y yo tengo gallinas acá en mi casa. Y las gallinas son malvadas, lo picotean a los perritos ajenos. Así que bueno, ahí se agarraron. Oh, en vez que los perritos la persiguieron a la gallina. Sí, estaba peleando la gallina y el perro. Es una perrita chiquitita, como una pequine. Así que es de mi vecina. Mi vecina se fue de vacaciones y la perrita apareció. Entonces, como apareció, la estamos guardando hasta que venga mi vecina, porque se la robaron ya hace un año que se la robaron a la perrita y apareció ahora. Así que bueno, se agarró a pelear con la gallina. Las gallinas son malas, ¿no? Le quita la comida al perro. Así que bueno, cuidado de que el perro le agarre el cogote y la mate. Ese es el problema. Así que es el susto. Así que bien. Ahora, un consejo, cuando tengan las clases, no nos manden al frente, nos digan, profe, los chicos del centro de estudiantes nos dijo que esto se resuelve así, 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 así es, y que no hay otra alternativa. No le digan eso porque los profes se enojan, y bueno, se enojan con nosotros, no con ustedes, pero los profes ahí se ponen, o sea, se molestan, digamos. Entonces, si lo quieren tener al profe bonito todas las clases, o toda la clase, o sea, ustedes siempre sean como criteriosos. O sea, les ayuda a ustedes a ser criteriosos y a la hora de poder plantear al profe, mire, profe, yo entiendo que esto podría ser de esta forma. Esto en algún momento a mí me lo explicó una profe. Pero yo sé que otras profes lo explicaron de otra forma y lo plantearon, de hecho, de otra forma. Así que por eso algunos ejercicios de lógica siempre quedan
digamos, al criterio de cada cátedra. Eso es la libertad de cátedra que tiene, o sea, cada profe, o sea, si bien son todos los profes de la misma materia, matemática, pueden tener distintos criterios. Y por eso ustedes cuando están recibiendo la clase de su profe estén muy atentos, porque ahí le va a dar las directivas de cómo pueden tomar este punto, si lo van a tomar por mí, o sea, por lo que yo planteé y lo que yo interpreto, o por otra alternativa que puede ser el planteo de algún profesor, ¿sí? Entonces eso están de acuerdo, o sea, se van a poner de acuerdo y de hecho los profes le van a informar cuál es el criterio. Pero bueno, como les digo, no nos manden al frente, porque si no los profes se enojan. No digo que se enojen con ustedes, porque ustedes no tienen nada que ver, pero es porque ellos defienden su cátedra y dicen, bueno, yo lo voy a hacer, yo lo resuelvo de esta forma. Y si usted le dice, profe, en ese otro estudiante me dijeron que esto se hace así, los profes, ¡ay! Se van a quedar así como que no de bronca. Pero si estás en mi clase, ¿qué haces preguntando al centro de estudiantes? Algo así. Entonces, igual nosotros, a medida que vamos tomando contacto con ustedes, siempre vamos a preguntar, ¿cómo te dijo, por ejemplo, la profe Ortiz? ¿Cómo te dijo el profe Mérida? ¿Cómo te dijo tal profe? Entonces nosotros vamos buscando y tratando de saber cuáles son los distintos criterios que hay en esta cátedra. Porque puede ser que sea así o de esta forma. Si yo solo le explico de esta forma, todos van a hacer, supongamos, van al parcial y hacen todo de esta forma, y los profes van a decir, pero si yo di en la clase que se hace de esta otra. Entonces, a lo que voy es que siempre estén atentos cómo su profe interpreta un punto. Nosotros, con el centro de estudiantes, tratamos de ver la mayor cantidad de criterios que hemos podido enterarnos que hay según cada profe. Por eso a veces le preguntamos a los chicos, ¿y cómo lo dieron en tu clase? Entonces, de esa forma también nosotros nos vamos sabiendo cuántas es las formas que los profes plantearon, porque supongamos, si yo ya te conozco un poco más y digo, vos, Jessica, ¿vos con qué profe estás? Con el profe Mérida. El profe Mérida lo explica de esta forma. Entonces ya te podemos explicar teniendo en cuenta cuál es el criterio que usa tu profe. Distinto es, por ejemplo, de la profe Ortiz, que usa de otra manera. Entonces, eso nos va orientando, pero eso lo vamos sabiendo a medida que van cursando ustedes y vamos viendo cómo lo están dando los profes. Pero en este caso yo les doy 2 planteos y el razonamiento que yo uso o el sentido común que yo estoy usando, como dijo su compañera, el sentido común, que en definitiva el sentido común en esta materia es la lógica. La lógica que me dice que acá Alberto es un empleado de trabajo formal. Lo opuesto al trabajo formal, lo contrario al trabajo formal sería el trabajo precario o trabajo informal. Por eso yo usé R y no R, porque estoy indicando lo opuesto, lo contrario a R. Y si R es trabajo formal, lo opuesto al trabajo formal es el trabajo informal, o como lo conocemos con un lenguaje así más coloquial, trabajo precario, ¿sí? Por eso yo tomo R y el opuesto a trabajo formal, no R, ¿sí? Y acá el conectivo lógico por excelencia es el de disyunción excluyente. O estás en lo formal o estás en el precario. No podés estar en los dos, ¿sí? Ahora, como les digo, el profe puede pedir, u otro profe puede decir, no, esto es otra oración, y le manda con la Q, con otra letra. Acá es la misma oración, una en afirmativa y otra en modo opuesto o contrario, en este caso, que sería la negación. Así que en esta parte de armarlas en forma simbólica hay que tener cuidado y estar muy atento a cómo el profe quiere que se resuelva este punto, ¿sí? Bien, entonces este punto 3 es como traducir. Tengo una oración, ¿cómo lo represento en forma simbólica? Tengo una oración, ¿cómo lo represento en forma simbólica? Tengo una oración y ¿cómo lo represento en forma simbólica? Este es el punto 3. En la medida que vayan resolviendo, me van consultando, ¿está bien esto? ¿Es así? ¿No me sale? ¿No lo entiendo? Y me van preguntando, ¿sí? Ahora, sabiendo traducir lo que está escrito en forma simbólica, ahora sí nos vamos al punto 2 y ahí vamos a terminar así de practicar lo que nos está mostrando este ejercicio.
Bien, yo voy a sacar una foto para subir en el grupo. Papam, papam. Uy, ya me estoy quedando, justo me avisó que no tengo batería. Y hay feroz tormenta. Ahí está. Marco y aguarden que conecta al cargador. A ver si está. Ahí está, perfecto. Bien, a ver, vamos a volver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. Ahí estamos. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué hicimos en este punto 3? Que nos pedía identificar las proposiciones y expresarlas de forma simbólica. Acá tengo el perro, los pies justo. Bien, profe, ¿ya vieron las leyes lógicas? No, no vimos las leyes lógicas, que es lo que continúa a este punto. Ahora estamos, digamos, traduciendo oraciones a forma simbólica. Una vez que aprendamos a traducirlas, después ya vamos a empezar a operar estas formas simbólicas. Vamos a hacer operaciones y aplicar las leyes lógicas que tenemos en la cartilla. ¡Epa, perro! Bien, entonces punto 2, y vamos a dejarlos ahí. Y a medida que vayan terminando o concluyendo sus ejercicios, me van avisando o me van diciendo, no entiendo este punto, y me mandan. No entiendo el punto 2, 1, 1, 2. Bien, acá me dice P es llueve. Este es el punto 2 del trabajo práctico. P es llueve, Q hace calor. Q hace calor y R es verano. Es verano. Son 3 proposiciones simples que si yo las junto se van a volver compuestas. P hace que llueve, Q hace calor y R es verano. Entonces, ¿cómo es este ejercicio? Me dice llueve y hace calor. Entonces yo voy a poner llueve y hace calor. Este es súper fácil y más divertido. Bien, llueve. ¿Cómo se llama la proposición? Es P. Bien, acá que identifico. Ay, se me fueron los marcadores. Marcador verde, acá está. Bien, entonces P, voy al dato, es llueve. Hace calor es Q. Entonces pongo acá Q. Y la I se llama había negación, conjunción, disyunción, disjunción, implicación, doble implicación. Conjunción. Conjunción. Y la forma simbólica es el triangulito sin la base o el sombrerito. Entonces quiere decir que esta oración, si yo la tengo que representar en forma simbólica, yo voy a poner el igual, es P y Q. En la primera columna tenemos P y Q, sí. Entonces lo voy a unir con la que me diga P y Q. Entonces, pero para eso yo tengo que traducir. Bien. Este sería la primera, llueve y hace calor. Vamos con la otra. La oración es, si llueve, dice, si llueve y no hace calor, a ver, si llueve y no hace calor, entonces es verano. Entonces, La última. es verano. A ver, si llueve y no hace calor, entonces, sí, perfecto, es la última. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Llueve, hace calor, hasta acá, hace calor, es Q, es verano, es R. ¿Sí? Estoy como pasando de la letra a la forma simbólica. ¿Sí? Ahora, ¿qué me está quedando en el camino? Tengo esta palabra sí y tengo entonces. Esta que me estaba indicando, si yo encontraba esa, si P, entonces Q, este me está hablando de este símbolo, la implicación. Ese por un lado. Y acá que tengo, y
Y la I como es una conjunción, la represento de esta forma. Y acá tengo la no, de no, Negación. y ya tengo ahí el sombrerito. Entonces, si tengo que hacer algo, ¿a qué es igual esto? Entonces pongo P, I, no Q, implica R. Ahora, esta traducción simbólica está en la segunda columna, sí, y como bien Sí. dijo su compañera, es la segunda, la última. La última. La última. Ahora, acá, en algún momento, uno de sus compañeros en otras clases me preguntó el paréntesis. Bueno, el paréntesis lo pusieron para ordenar este ejercicio, o sea, todo esto es el antecedente y todo esto es el consecuente. ¿Sí? Porque podría ser que yo interpretase que esto es una cosa, por ejemplo, que este fuera el antecedente y este está aparte y no forma parte del antecedente. En este caso el antecedente es todo. ¿Y por qué es todo? Porque en el verano, ¿qué pasa? Ahora, está por llover, hay una flor de tormenta que va a venir y también ha disminuido la temperatura. Entonces, si llueve y no hace calor, entonces verano, a ver. Si llueve y no hace calor, entonces verano. Bueno, acá no es tan lógica, pero debería haber mucho calor, por las altas temperaturas. Pero bueno, este paréntesis es para ordenar qué constituye el antecedente, todo esto, y el consecuente es solo esto, es verano, nada más. Entonces, este es el punto 2, que en definitiva se constituye de lo que está escrito, traducirlo en forma simbólica, es decir, pasarlo a la forma simbólica. Vamos al tercero. Llueve o hace calor y no es verano. La tercera. Llueve y no hace calor. No llueve o, perdón, llueve. A ver, llueve o hace calor. Acá, perdón, es o. Llueve o hace calor y no es verano. No es verano. Bien. Identificamos las preposiciones y siempre me fijo en los datos que me dieron. Bien, yo conozco llueve. Llueve, llueve es P. Solito es P. Hace calor. ¿Está la palabra hace calor? Sí. Hace calor. Hace calor. Y esta se llama Q. Es verano, solo es. El no, no. El no, no va. Es verano, es R. Bien, ya tengo identificadas las proposiciones. Ahora voy a identificar los conectivos lógicos. Le dicen conectivos. ¿Por qué son conectivos? Porque unen, conectan, hacen conexión. Une esta proposición con esta. Acá tengo la O, acá tengo la I y acá tengo el no. Entonces, esta O y acá llueve o hace calor. Bueno, acá por lo que veo en la primera columna ya no veo ningún triangulito, por lo tanto estoy frente a la disyunción incluyente, o sea, no, perdón, a